Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, dile desde tu corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Señor, eres fiel, eres bueno, Señor. Eres precioso, Señor, paciente, misericordioso, lleno de gracia, Señor, lleno de amor, Señor. Un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Un Dios que lo da todo, Señor. Dadivoso, generoso. Te agradecemos en este día, Santo Espíritu. Sigue con nosotros, Señor, y háblanos en palabras, Señor. Llénanos nuestros corazones, Señor, y permítenos ver tu palabra como que es la verdad, Señor. Ayúdanos a amarla y a caminar, Señor, en el fe, y danos el fruto de tu Espíritu, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, serenidad, bondad, fe, lanza, dominio propio, Señor. Llénanos en este día, en el nombre de Jesús. Muy buenos días a todos. Padres, otra vez también quiero dar la bienvenida a quienes están en línea, están como lo dicen. Bienvenidos a los padres también, siempre nos ven. Gracias por estar viendo. Gracias a ustedes, mis hermanos. Aquí estamos por la gracia de Dios avanzando en la Escritura. Estamos en esta encomienda preciosa de predicar todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Génesis hasta Apocalipsis. Creemos que en esta toda la revelación de Dios vamos a hablar un poco de eso. Pero el Señor ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Yo tengo la firme convicción que solo hay dos opciones: o es la palabra humana, falible, cambiable, no confiable, o es la palabra de Dios que no cambia y que ha permanecido por la eternidad. Y cuando tú pones atención a ella, cuando la crees, cuando la pones por obra, tú puedes ver en tu vida cambios maravillosos. Quieres transformar a la imagen del Señor, y eres libertado de tus pecados y vives una vida plena, ¿verdad? En el Señor. Es algo precioso. Y bueno, por la gracia de Dios llegamos a Judas ya. Casi estamos en la Apocalipsis, estamos a unas semanas de comenzar este final de la Biblia. Y por la gracia de Dios estamos en este penúltimo libro. Y bueno, hablamos un poco de eso hace semanas, ¿verdad? Esta es una de las cartas más pequeñas junto con segunda, tercera de Juan y Filemón, escrita más o menos entre el 68 y 60 después de Cristo, después de la muerte de Pedro y antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Que también el Señor la profetizó, que sucedió en el 70. Y esta es una epístola general, o sea, no tiene un destinatario específico, pero se cree que fue escrita a la iglesia de Jerusalén, también la iglesia, ¿verdad? Que ya hablamos acerca de su autor, Judas, ¿verdad? Hermano de Jacobo, medio hermano del Señor, hijos de José y María, medios hermanos de Jesús, hijo de María y Jacob. Cristo es una naturaleza humana, pero hijo de Dios es una naturaleza divina. Y bueno, hablamos un poquito acerca de la razón de esta carta, ¿no? Pedro escribe en su segunda carta, lo vimos un poquito también, acerca de que vienen falsos maestros, viene el engaño, Satanás es el padre de mentiras. Dice segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, los que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus soluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya dará tiempo, la condenación no se tarda y su perversión no se verá. Y esto lo estamos viendo con nuestros ojos en televangelistas, en cuestiones alrededor de nosotros. Pedro nos está diciendo, cuidado, vienen estos falsos maestros. Judas nos está diciendo, ya están aquí, están instalados, infiltrados, ¿verdad? Y no nada más estas falsas doctrinas, sino falsos maestros. Y es muy importante esto, porque Judas se va a enfocar en el carácter de estos falsos maestros, en su conducta, lo que hay en el fondo de sus corazones. No, Jesucristo nos dijo, el árbol se conoce por su fruto. Un mal árbol no puede dar fruto y un buen fruto no puede, un buen árbol no puede dar mal fruto, o viceversa, ¿no? Y es muy significativo que esta carta esté antes de Apocalipsis, que yo sé que Dios nos va a abrir mucho los ojos al respecto, pero eso es lo primero que tenemos que hacer, estar alerta. Ese es el peligro más grande de nuestros últimos tiempos, mis hermanos, la apostasía. Judas trata en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Desertar de la fe, desertar de la verdad, renunciar totalmente a Dios, rebelarse contra Él totalmente, contra la verdad. Y nos enseña que el mayor peligro de esta apostasía no está fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Una apóstata es alguien que ha conocido la verdad en cierto nivel, pero decide darle la espalda. Judas Iscariote, por ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Testigo del carácter del pueblo, sin embargo, darle la espalda, ¿no? Entonces, no es algo de poca importancia y es determinante, mis hermanos. Una falsa doctrina te da una falsa salvación. No quieres llegar al Señor que te diga, nunca te conocí. Necesitamos el verdadero evangelio y la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos del engaño. Esta es la apostasía. Abandono de la verdad, darle la espalda definitivamente a su palabra y a su iglesia. Lo vimos también en Tesalonicenses, ¿no? ¿Quién es cómo lo describe ahí? Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden, por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Verdad? Se deleitaron, se entregaron a sus deseos, conocieron al Señor, pero decidieron que no era lo que ellos querían. Ellos querían entregarse a sus propios deseos. Y Jesucristo nos habla de ellos. ¿Sabes dónde? En la parábola del Salvador también nos habla. ¿Te acuerdas? Nos habla de 4 semillas, de las cuales solamente una da fruto, que se habla de 4 corazones. La primera nos dice que es el duro de corazón. Satanás viene, roba la mentira, la persona está tan dura de corazón que se le olvida que cuando escucha el Evangelio, ¿verdad? La segunda es la persona emocional, que no tiene raíces, no le gusta pensar, no le gusta leer su Biblia, no le gusta tener su convicción, pero le encanta moverse por un feeling. Se siente bien bonito aquí. Eso debe ser. Aquí se siente el espíritu. ¿Sabes qué será? ¿Verdad? No, aquí se siente uno feo que me dicen a uno, quién sabe qué, esto no me conviene, no me gusta. O sea, esta segunda semilla es aquel que busca su mejor vida ahora. Está buscando señales, está buscando milagros, pero no le interesa esa escritura, ¿verdad? Y cuando no tiene sus regalos y por el contrario, sus milagros, y por el contrario, dice la palabra de Dios, empieza la persecución por causa, la prueba por causa de la palabra, dice, tropieza. Este es otro tipo de apóstata. El tercero es aquel que pretende seguir al Señor sin dejar de amar este mundo y sus deseos, ¿verdad? Que tampoco nunca da fruto, ¿verdad? Es la tierra contaminada con los espinos, con los afanes de esta vida, ¿verdad? Y cuando tienen la oportunidad de escoger uno y otro, ¿a dónde crees que gravitan inmediatamente? Pues a sus deseos, ¿verdad? Y le terminan dando la espalda al Señor. Son 3 ejemplos de apostasía. Amaron la verdad, no amaron la verdad, no decidieron creerla, no decidieron a cualquier costo. Y el problema mayor con este tipo de apóstatas no es que solamente que abandonan la verdad, el problema es que no abandonan la iglesia. Y guiados por Satanás, se convierten muchos de ellos en falsos maestros, la abusan, la lastiman, la confunden, la dividen. Y ese es el peligro más grande dentro de la misma iglesia. Falsos maestros, falsos creyentes que se introducen encubiertamente y la han atacado por todos estos milenios, ¿verdad? Por estos 2 milenios. Tuercen la escritura, seducen a los débiles. Vamos a hablar de eso. Por eso el Señor nos dice,
entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran, ¿verdad? Y estos maestros ofrecen esta puerta ancha y este camino es espacioso. Lobos feroces vestidos de oveja que enseñan falsedades. Dice Pablo que arrastran tras sí a los discípulos, ¿verdad? Dice Pedro que seducen a los inconstantes. Judas nos escribe para advertirnos: están aquí, prepárate por favor, no puedes estar dormido. Siervos de Satanás vestidos de ángeles de luz, de siervos de la justicia, listos para destruir a la iglesia, para destruirla con obras de la carne, con un falso evangelio, con una falsa esperanza del aquí y del ahora, una salvación falsa y un impacto eterno de condenación. Y es un llamado, mi hermano, esta carta es un llamado a que abras tus ojos, a que dejemos de jugar la religión, que atendamos a la verdad, que aprendamos a discernir entre la verdad y la mentira, que nosotros somos la casa del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Y sin exagerar, velo, mi hermano, la maldad se está multiplicando más y más. El odio por la iglesia es todavía más grande, evidente, y ahora ya es apoyado desde el mismo gobierno. Se están estableciendo leyes que afectan directamente a la iglesia y a la misma Biblia. Se están cerrando iglesias de una manera horrible ahí en California con este asunto. Tú lo estás viendo, pero no falta mucho, ya te lo he dicho, no falta mucho una ley que prohíba que leamos la Biblia, porque habla en contra del homosexualismo, porque favorece las relaciones heterosexuales. O sea, todo esto está pasando y no es una exageración, y las cosas no van a mejorar para la iglesia. Por eso tenemos que estar enfocados en la verdad. El odio contra Dios está descarado, se celebra, se promueve la maldad, la gente está siendo adoctrinada, ni siquiera lo nota. Entonces necesitamos leer la Biblia, necesitamos escuchar menos noticieros falsos, necesitamos leer cartas como esta, como Judas, la palabra de Dios, que tengas una perspectiva bíblica de las cosas y sepas entender la verdad. Por eso yo titulé este mensaje de hoy: seguros en Cristo y llamados a contender, ¿verdad? En Judas 1 vamos a estudiar 3 versículos y demos de lectura a esos 3 primeros versículos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, Señor, te damos gracias. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu palabra. Bendícenos, abre nuestros ojos y ayúdanos a recordar estas verdades. Ya, déjalas marcadas en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es el mensaje: seguros en Cristo y llamados a contender. Mi punto primero, y son 2 nada más: en Cristo estamos seguros y no debemos temer. Dice el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya hablamos extensamente de quién es Judas, ¿verdad? Medios hermanos del Señor, ya lo vimos. Pero es interesante cómo se presenta como siervo de Jesucristo, lo cual habla de su humildad, porque bien podía haber presumido de ser hermano del Señor, pero no lo hace. ¿Por qué razón? Bueno, en este momento los lazos de la carne ya no importan, ¿verdad? Porque dice la Biblia: lo que es nacido de la carne es carne, lo que se ve es temporal. O sea, un día debes entender que ni la sociedad ni la familia en la que vives va a existir como la conoces, ni va a ser necesaria, vas a estar completo en Cristo, ¿verdad? Pero por eso predicamos el Evangelio, para que más gente la que amas, tus hijos, tu familia, pueda estar contigo en los cielos, ¿verdad? Es por eso que, es por lo que delante de la verdad de las promesas de Dios, para Judas lo único que importaba en este momento era su lazo divino como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona del Dios en 3 personas, y eso es lo que es realmente determinante. Y se presenta como Pablo, ¿verdad? Como todo el que sigue a Jesucristo, un siervo, un esclavo
comprado por precio, es la palabra doulos, interesante, rescatado por precio de las cadenas de las tinieblas. ¿Sabes que un esclavo no tiene identidad propia? Ya no vivimos en ese tiempo, pero no es dueño de sí mismo. Un esclavo no va por sus propios sueños. Un esclavo es propiedad de alguien más, ¿verdad? Y Jesucristo dijo eso: si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, tomas tu cruz y sígueme. Por eso es que suena medio raro que un cristiano hable de sus propios sueños, ¿verdad? Que esté hablando de su autoestima, ¿no? En Cristo no existen tales cosas, porque hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Y es lo primero que tenemos que recordar. Si queremos ser realmente libres, si queremos estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios, debemos recordar esto, lo que dice Judas: somos esclavos, no somos trabajadores de medio tiempo, ni siquiera somos trabajadores de completo o de full time. Si tú te llamas cristiano, le perteneces por completo. Todo lo que tienes, todo lo que haces, no te pertenece. Y es real, porque el día que te mueras no te llevas nada. Es de Él, le pertenece, y tienes que aprender a usarlo para su gloria, para su voluntad, no para la tuya, ¿verdad? Eso es lo que sabe un hijo de Dios, que le pertenece al Señor. Y así se presenta Judas: soy siervo del Señor. Número 2 dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿verdad? Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo, son uno, y me encanta, porque ellos son los encargados de consumar la redención. Y aquí lo que Juan está hablando, de lo que Judas está hablando, es de que estamos en Cristo y en el Padre estamos seguros, porque estamos redimidos, estamos completos en ellos, ¿verdad? Hay dos armas que Satanás utiliza con frecuencia contra los creyentes. Número 1, la duda, y número 2, el desánimo, ¿verdad? Y seguimos en este cuerpo de muerte, mucha imperfección en nosotros, ¿no? Y a veces, perdón, por un cristianismo pasado, no comprometido, quizá por no haber dejado ídolos, a veces por haber caído o tropezado en el pasado, ¿verdad? A veces no ves el compromiso necesario ahora. Y escuchando esta carta que habla de la apostasía, alguien pudiera sentirse apóstata. Alguien pudiera decir: híjole, ¿qué tal si yo soy de ese grupo? Entonces, lo que está haciendo Judas ahorita, antes que cualquier otra cosa, es recordarnos que en Cristo estamos seguros. Que entremos a esta carta, que estés seguro de que estás en Cristo, de que nos va a hablar de la seguridad de la salvación, de que no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Y eso es algo que la Biblia enseña con toda claridad, y quiero mencionarlo rápidamente, pero la Biblia por ningún lado enseña que la salvación se pierde. Hay algunos textos ahí que se sacan de contexto, pero la Biblia no son las llaves de tu auto, ¿verdad? La salvación no son las llaves de tu auto, perdón. No es un boleto o un certificado, siempre lo menciono, que ya se completa, ya viene el Señor, ¿dónde dejé mi certificado de salvación? Ya me perdí. No, eso no es la salvación. La salvación es una obra de Dios, y lo que Dios hace lo hace completo y perfecto, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo acabé la obra. ¿Crees que Jesús no terminó bien la obra de redención? Dice Juan 17, 9 al 12: yo ruego por estos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 18, 9: para que se cumple aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. ¿Tú crees que si estás en Cristo va a decir: ay, ¿dónde quedó este Chuy? Parece Pánfilo de las ardillitas, que siempre se me pierde? No, ¿verdad? Dios no me va a perder. Si yo estoy en sus brazos, nada me puede arrebatar de sus manos. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, mi hermano. No puedes desnacer. O naciste o no naciste. Estamos hablando de identidad, de adopción. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Estamos hablando de posición. O perteneces si estás en el reino de las tinieblas, o estás en el reino de la luz, ¿verdad? Y es lo que nos dice: en Dios Padre fuimos santificados. Y esta palabra se traduce más bien como amados. Agapao, de ágape, ¿verdad? Que Dios nos amó por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, que nos escogió para Él, y nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Qué dice Romanos 8, 23 al 34, 32 al 34? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Fíjate, no dice qué solamente, sino quién. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas estas cosas podemos vivirlas. Las vivió la iglesia pasada, mucha de la iglesia la está viviendo hoy. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas esas cosas somos más que vencedores, súper vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y otra vez regresa, ¿qué es lo peor que podría temer en este mundo alguien? La muerte. Pero ¿qué dice? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, no hay espacio, no hay una razón, no existe. Pablo está cubriendo todo espacio. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo primero que Judas nos está diciendo. En Cristo, en Dios estamos guardados. Hemos sido amados por Dios. No hay nada que temer si estás verdaderamente en Él. Y dice también que en Cristo hemos sido guardados por la fe. Esta es otra palabra, es la palabra tereo, que significa cuidar algo de daño o de pérdida. Literalmente significa mantener el ojo sobre. Y sabes que tiene una imagen de líneas militares haciendo fila, custodiando, reteniendo algo, conservándolo, reservándolo, ¿verdad? Por eso al final de esta carta en Judas 1, 24 al 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad y plenipotencia ahora y por todos los siglos, ¿verdad? Es algo muy importante. Y nos dice otra palabra más. No solamente amados, no solamente somos guardados, sino somos llamados. Esta palabra también es preciosa, es la palabra kletos, de donde viene el nombre Cleto, ¿verdad? Pero es una palabra maravillosa. ¿Sabes qué significa esta palabra? Una invitación divina, una invocación. También esta palabra se traduce muchas veces como escogidos. Hay que hacer una diferencia. Hay un llamado general de Dios al arrepentimiento, al mundo entero. Dios llama a todo mundo, todo lugar que se arrepienta. Pero muchas veces este mundo inconverso rechaza a Dios, ¿verdad? Pero hay otro llamado, este es diferente, este es un llamado individual. Es un llamado a la vida, un llamado a la redención. Estamos hablando aquí del perdón irreversible en Cristo Jesús, ¿verdad? Así como cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba: Lázaro, sal fuera. Chuy, sal fuera. Juan, Alex, María, Juan, Panchito. Esta es una doctrina preciosa, mi hermano. Y solo los hijos de Dios que tenemos vida eterna entendemos y la hemos experimentado, ¿verdad? No solamente por el testimonio de la Escritura, sino como dice la palabra en Romanos 8: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es con lo que comienza Judas, ¿verdad? Una salvación completa y segura. No es una salvación que obtuvimos por obras, por ritos, por sacrificios, por la intercesión de nadie más, sino por la obra exclusiva de Jesucristo, por su vida, muerte, sepultura y resurrección, en quien tenemos vida eterna. Y esta vida resulta en una vida santificada, en una vida que ama la justicia, que ama al prójimo, que lo sirve, que busca honrar a Dios como un resultado de su salvación, no como un requisito para la salvación. Mira lo que dice en Tito 3, 3 al 5, que lo retrata muy bien. En otro tiempo también nosotros éramos necios. Ahí ponte en la fotografía, no te me salgas de ahí. En otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero aquí está la salvación de Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó. Todo eso, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos que abrigan la esperanza
de recibir la vida eterna. Mira cómo termina Pablo diciendo, versículo 8, este mensaje es digno de confianza. Quiero que lo recalques, le está diciendo a Tito, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Así es de que comienza con esto: somos llamados, somos santificados, somos guardados en Dios nuestro Padre y en Jesucristo. Y Judas hace una oración, es un saludo de aquellos tiempos: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Veamos un poquito de eso, ¿no? Justicia, darte lo que mereces. Gracia, darte lo que no mereces. Misericordia, no darte lo que mereces. ¿Y sabes una cosa? Cada día necesitamos la misericordia de Dios. Y afortunadamente la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y sabes que eso me hace despertar cada día con esperanza? Cuando estuvimos en lo peor de la enfermedad, yo pensaba esto: decía, Señor, mañana, porque mañana es tu misericordia nueva otra vez. Quiero verla con mis ojos, ¿verdad? Y esto es maravilloso, porque no importa lo que pasó el día de ayer, no importa si te tropezaste mal, no importa si fue enfermedad, no importa si fue prueba, tienes que estar seguro que cada día Dios tiene una porción nueva de misericordia. Cada salida del sol puedes levantar tus ojos al cielo y ver otra vez el rostro del Señor. ¿Y sabes cómo te mira el Señor? Con una sonrisa, volteando hacia ti lleno de gracia. Mira lo que dice Salmo 36:5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días. Cuando me porte muy bien, ¿no? ¿Verdad? Todos los días. Salmo 103:17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hay una clave ahí: ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Entonces, gracias a Dios por su misericordia, su compasión. Esa es misericordia, eleos, ¿verdad? Nos da sus bendiciones, nos mira no porque merezcamos algo, sino porque decide amarnos. Es paciente diariamente con nosotros. Y gracias a esto podemos tener paz. Irene, ¿verdad? Implica no nada más ausencia de conflicto, sino ausencia de conflicto con Dios. Hay reconciliación, Dios no nos está viendo hostilmente. Hay perdón inmediato cuando hay verdadera confesión, cuando hay verdadero arrepentimiento. Y entonces podemos recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente dice amor ágape, ¿verdad? No solo amor de Dios por nosotros, sino amor de Dios a través de nosotros, ¿verdad? Ya hablamos mucho de la importancia del amor. Un creyente genuino va a manifestar este amor del Señor en servicio, en perdón, en humildad, en el carácter de Cristo, en la seguridad de que nada nos puede separar de su mano. Y es un combo completo, mis hermanos, que viene para todo creyente en su santificación, ¿verdad? En esta transformación diaria a la imagen de Cristo, la cual también recibimos por fe. No es en tus fuerzas, ¿verdad? Y puedes contar con ella cuando caminas fielmente con tu Señor, cuando estás enfocado, no cuando estás distraído viendo 50,000 tonterías, cuando estás enfocado en el Señor. Cuando sí eres responsable, es tu trabajo, pero sabes que lo más importante no es tu trabajo, lo más importante es tu relación con Dios. Y cuando tú lo haces, va aumentando, dice aquí, más y más. Eso significa que se ha multiplicado, es que es de una manera plena y superabundante. Que Dios cada día quiere darte provisión de gracia, de misericordia, de paz. Que cada día quiere que entres libremente al trono de su gracia, porque cada día tiene algo para darte, las riquezas de su gloria, para que cumplas sus propósitos, para que siendo vaso de barro puedas cargar con esta maravillosa gloria de parte de Dios. Y eso lo puedes tener constantemente. Y esa es una riqueza que no la vas a encontrar ni en el coche más nuevo, ni en la casa más bonita, ni cuando tú tengas la mejor salud. No, Señor, es cuando estás a los pies del Señor. Y eso es lo que está diciendo Judas, con eso está comenzando, ¿verdad? Fe, gracia, paz, misericordia, perdón, para cada necesidad, para cada circunstancia. Y entonces no tienes por qué turbarte si estás en Él. Si el Espíritu Santo está en ti, y es nuestra seguridad, y es lo que somos, mi hermano, es lo que somos. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran parte de este grupo? Dos nomás. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran parte de este grupo de misericordia, perdón, gracia recibida por el Señor? ¿Cuántos, mis hermanos? Y esa es nuestra seguridad. Eso es lo que somos.
un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, guardados por el Señor. Por lo tanto, mi hermano, como diría el sabio tío de Spider-Man, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, quién sabe si lo dijo él, pero tenemos un gran propósito, mis hermanos, una gran responsabilidad. Tenemos todas estas cosas de parte de Dios, no para vernos muy bonitos, no para calentar una banca nada más, no para decir, ay, qué bueno es mi Dios, cómo lo quiero, qué bueno que lo digas. No para que digas, tengo una membresía. No, Señor, son talentos, son regalos para administrar, para que cuando el Señor venga, le traiga dividendos. Te di 10, Señor, aquí están otros 10. Te di 1, Señor, aquí están otros 5. Te di 1, lo enterré. Es que eres, quién sabe cómo eres, Señor, ni te conozco. Nada que ver. Necesitamos ser hallados fieles, mis hermanos. Dios nos ha puesto una riqueza impresionante en nuestras manos para responder en fe y en obediencia. Esa es la segunda parte de Judas. Y es mi segundo punto. La salvación no solo es una, debemos conocerla, contender por ella. Dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Sigue el texto, versículo 3. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque estamos en guerra. Y comienza Juan diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de esta común salvación. Vamos a desglosar este versículo. Juan comienza encerrando todo lo anterior en su amor pastoral por la iglesia. Amados, o sea, ustedes calvarianos, o todos aquellos que reclaman a Dios como su Señor y Salvador, no solamente en esta iglesia, amados por Dios, amados por sus pastores, gente distinta, gente escogida por Dios. Judas dice, tenía una gran solicitud, tenía una gran diligencia, algo que ardía en mi corazón, pasión en mi corazón por hablarles del tema principal del cristianismo. ¿Cuál es el tema principal de nosotros como cristianos, mis hermanos? Nuestra común salvación. El tema principal del cristiano no es nuestra mejor vida ahora, entiende eso, mi hermano. El tema principal del cristiano no es que pares de sufrir y que tus problemas se acaben. No es que tengas los deseos codiciosos de tu corazón. Esas cosas las desea la gente que no conoce al Dios vivo. La gente, dice la Biblia, que los paganos, los gentiles, solamente buscan salud, dinero, trabajo, prosperidad. Y ellos tienen un ídolo diferente para cada necesidad y no se dan cuenta, ¿verdad? Que no están adorando al Dios vivo. Creen que lo están haciendo. Pero su corazón no está en buscar la voluntad de Dios, sino en cumplir su propia voluntad egoísta. Esa no es nuestra común salvación y de eso no se trata el cristianismo, mis hermanos. El tema principal del creyente, la común salvación del creyente es la salvación de nuestras almas. Ese es el tema principal de la Biblia. Ahora no fuésemos salvados de los efectos de este mundo temporal, mi hermano, dañino y peligroso, que es hostil, que es incierto. O sea, ojalá y no esté la voluntad del Señor en un plan futuro cercano, aunque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero tú puedes ser salvo y de todos modos morir de cáncer. Tú puedes conocer a Cristo y venir a la iglesia y de todos modos estar dentro de una hambruna, ser asaltado por maleantes, puedes tener accidentes, puedes enfermarte de COVID. El Señor no te prometió ni le promete a la iglesia librarte para siempre de esas cosas. Mucha gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No existe la gente buena. Y debes entender eso. Esa no es la común salvación. Aún Dios nos cuida, nos da lo que necesitamos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra prosperidad. Pero ese no es nuestro evangelio. Aún para nosotros los creyentes, nuestra misma muerte sería nuestra mayor ganancia, porque finalmente veríamos a nuestro Salvador. ¿De qué se trata nuestra común salvación? De que fuimos salvos de la condenación eterna. Eso es lo más importante. Estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Estábamos condenados y Cristo recibió nuestra condenación sobre sí mismo. La ira de Dios estaba sobre nosotros y cayó sobre Jesucristo, y ahora Dios nos ve con ojos de aceptación. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos apestosos, llenos de gusanos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos.
Y juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. De eso se trata nuestra común salvación, mis hermanos, de lo que éramos antes y de lo que hoy somos. Pero es algo espiritual. Efesios 2, 12 al 20. No olviden ustedes los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Pero mira lo que éramos, versículo 2. En esos tiempos, sin Cristo, y espero que ya no sea tu condición, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, el pueblo de Dios. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Teníamos nuestros dioses paganos. No conocíamos al Dios vivo. No teníamos la esperanza de la vida eterna. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Esta es nuestra común salvación y es donde debemos crecer, mis hermanos. Debemos aprender a valorar esta común salvación. Ese es nuestro tesoro, no las cosas de este mundo temporales. Es algo muy importante y debemos de entender esa salvación, atesorarla, predicarla, enseñarla. Ahora, sin común salvación, pues no hay comunión. Y es lo que Judas está diciendo. Tenía yo este deseo de hablarles de esta común salvación. Versículo 3. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, Judas tenía en su corazón una gran carga de esta común salvación. ¿Por qué? Porque el ataque de la común salvación es algo que debe hacer cualquier persona que conoce la palabra de Dios. La verdad importa, mis hermanos. Estamos puestos para hacer sal y luz, para modelarla, para defenderla, para guardar la pureza del Evangelio y de la palabra de Dios. Y cuando no está sucediendo, eso debe arder en nuestros corazones. Debes saber algo, y lo mencionamos en otras cartas. La unidad, lo que nos hace creyentes, lo que nos hace hijos de Dios, es aquellos que convergemos en la verdad, en el Evangelio. Sin la verdad, sin la palabra, no hay comunión, no hay punto de encuentro, no hay unidad, no existe el reino de los cielos, no existe la familia, la familia de Dios, no existe la iglesia verdadera. Por eso dice Judas, decidí escribirles algo que es una necesidad y un mandato. ¿Qué es este? Contiendan ardientemente por la fe. No solo eso, por una fe que nos ha sido dada una sola vez, ¿verdad? Una fe que no cambia, porque Dios no cambia. Un evangelio, no hay dos evangelios. Es una verdad, es una sola autoridad, no puede haber dos. ¿Sabes qué parte de la iglesia está como está? Por cerrar la escritura. Porque en el afán de que todo el mundo busque lo suyo y yo sé más, yo soy más sabio, ¿verdad? Es que surgen estas interpretaciones equivocadas, surgen divisiones y demás. Pero estamos hablando de la fe una vez dada a los santos. Ahora, en este caso, fe no se refiere al acto de creer, sino al Evangelio, la revelación de Dios a sus hijos, su palabra. Acuérdate de algo, mi hermano. La fe no es un conjunto nebuloso de doctrinas religiosas. La fe cristiana es la verdad objetiva de Dios, y eso es nuestra común salvación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios entregó esta fe. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Confiarla. Se la confió a Israel. Romanos 3, 1 al 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, Jesucristo le confió la verdad de Dios a sus apóstoles. Y el Nuevo Testamento confirma el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo complementa. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Dice en Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión: por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ese fue un mandato a sus discípulos y para nosotros. Y aquí estoy, ¿cómo dice ahí? Cada domingo, ¿no? ¿Verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Hechos de los apóstoles, la primera iglesia, ¿qué es en lo que perseveraban? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la comunión, en el partimiento, en las oraciones.
Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibirán de nosotros. Segunda de Timoteo 1:13. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Muy importante, ¿verdad? Una sola fe que tenemos que cuidar. Ahora, la frase ha sido dada, es la palabra paradidomi, que significa nos ha sido confiada, transmitida, expuesta, cedida. O sea, Dios ha confiado fielmente su palabra, su voluntad en estos 66 libros de la Biblia. O sea, somos una humanidad caída, a veces cuesta trabajo entender la verdad. De hecho, sin el Espíritu Santo sería imposible entender la verdad, pero saber que de Dios quiere darse a conocer, que Dios anhela que lo conozcas, que lo entiendas, y Dios es un Dios lógico, ¿verdad? Que Dios no está jugando a las escondidillas, que no te está poniendo un rompecabezas, un misterio imposible. ¿Por qué no lees tu Biblia? Ay, no, yo no le entiendo nada. Bueno, quizá no tengas el Espíritu Santo en tu corazón, ¿verdad? Pero es muy importante que Dios no te está poniendo un rompecabezas enfrente. Dios quiere darse a conocer, y cuando Él se revela a alguien, no es difícil conocerlo. Él se deja encontrar de los que le buscan. De hecho, el mensaje de toda la Biblia es: entiéndeme, conóceme, confía en mí, confía en mi verdad. Y Él, de hecho, ya nos ha confiado su palabra. ¿A quiénes? A nosotros, sus santos, a los escogidos, a los suyos. Nadie que no tiene el Espíritu Santo entenderá la Escritura jamás. No va a entender la revelación de Dios, porque Dios se la revela a sus hijos. Pero a todos nos llama, no todos responden, pero ese llamado especial del que ya hablamos. Y Dios ha revelado y confiado su palabra desde el principio. Y me gusta cómo lo dice. Lo hizo de una vez por todas. O sea, una sola vez. ¿Sabes qué significa esta palabra? Algo que se completó una sola vez, con resultados perdurables y sin necesidad de repetición. O sea, es algo que ya tenemos y que debemos de cuidar. Dios nos ha revelado y confiado su palabra. Y es algo muy importante. Tienes que saber algo. Los autores del Nuevo Testamento no redescubrieron las verdades cristianas por medio de experiencias religiosas místicas. No se fueron al monte a meditar. No les cayó una visión. No, Jesucristo estuvo ahí con ellos haciendo milagros, enseñándoles. No fue con meditaciones profundas de que no, pues sí, para irte al Himalaya. No, Dios entregó completito el contenido de su revelación bíblica una sola vez y para siempre. Cualquier sistema fuera de la Biblia que presuma tener una nueva revelación o doctrina, tienes que desertarlo y tratarlo como falso. ¿Ok? Los cristianos no estamos esperando una nueva revelación. Rotundamente negamos que exista revelación fuera de la Escritura. La Escritura es un canon cerrado. Cualquier autoridad fuera de la Escritura es falsa. Solamente la Biblia es la autoridad máxima en sí misma. Simplemente así. ¿Por qué? La Biblia, ¿por qué crees que dice que es viva y eficaz? Es viva y eficaz porque es la palabra de Dios. ¿Dios se equivoca? ¿Dios miente? No. El Espíritu Santo que la inspiró la está empoderando hoy y siempre. Y es la verdad poderosa de Dios descrita para nosotros hoy. Y cuando con honestidad le buscas, dice la palabra que se deja encontrar, ¿verdad? A los que le buscan en verdad. Cuando la iglesia decide seres humanos caídos como autoridad, vemos todo este desastre. Queda vulnerable a merced de falsos maestros y de Satanás. Pero mire lo que dice la palabra. Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como dije antes, como antes hemos dicho, perdón, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Apocalipsis 22. Yo testifico todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces Juan nos está diciendo esto. Dios ya nos dio, nos ha concedido su palabra, nos toca a nosotros contender por ella ardientemente. Y ese llamado no es para mí como pastor, es para ti. ¿Cuántos cristianos hay acá? El llamado es para ti a contender, mi hermano. Contender es la palabra epagonizomai, de donde viene agonizar, ¿verdad? Sobre luchar ardientemente, combatir como un soldado que está combatiendo por su vida, ¿verdad?
una necesidad de defender la verdad continuamente y vigorosamente. ¿Qué le dijo a Timoteo Pablo? Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes de ti en cuanto a ti, milites por ellas. O sea, eres un soldado, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, porque desecharon la palabra de Dios. Primera Timoteo 6, 11, 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo termina Pablo su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa es nuestra batalla, hermanos. Mantener la pureza del evangelio, de la palabra, porque vamos a ser juzgados con respecto a nuestra fidelidad o infidelidad a ella. Tenemos que contender ardientemente por ella. Es tiempo de contender por la palabra, no por un partido político, no por una ideología mundana. No, la fe que como un regalo Dios te ha concedido. La verdad, lo que es justo, lo que Dios manda. Y ¿sabes qué, mi hermano? Contender sin importar si hay persecución o enfermedad. Porque eso siempre va a existir. Dios es soberano y Él es nuestro protector. Y sabes que el centro de su voluntad es el lugar más seguro. Así estuvieras en medio de 50 personas infectadas por lo que sea. Hoy no hay lugar para la tibieza, mis hermanos. Estamos en guerra. No podemos dormir. Tenemos que despertar porque la maldad está multiplicándose. Ahora, ¿significa entonces que debemos ser los polémicos? Los que siempre están armando contiendas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita otra vez profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto. O sea, delante de la Escritura, ni tu opinión, ni mi opinión, ni tu cultura, ni mi cultura, nada de eso importa en absoluto. Antes que cualquier erudito bíblico estudioso de la Biblia, la palabra de Dios ya existía, y tenemos que poner nuestros ojos en ella. ¿Qué debemos hacer? Procurar con diligencia presentarnos a Dios. ¿Qué le dijo a Timoteo también? Pablo, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que con la palabra instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartando de la verdad del oído, se volverán las fábulas. O sea, la palabra de Dios es suficiente, y todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dada en ella. Entonces, contender por la palabra, en primer lugar, conócela, lee tu Biblia, de ida y de regreso, una y otra vez, mi hermano, créela, predícala, enséñala, ponla por obra, no la tengas empolvada, no leas 3 versículos y digas, uy, ¿cuánto leí hoy? O sea, aprende a convivir con la palabra de Dios, aprende a conocerla, a tener una perspectiva bíblica de ella, que no te vengan y te cuenten. Sí, los eruditos bíblicos llegó un momento en que no sabían nada, ellos tuvieron que aprender. Tú puedes aprender, no estoy diciendo que te conviertas en uno, pero lo que sí estoy diciendo es que te puedes relacionar con la Escritura y conocer, tener tu propia perspectiva de la misma palabra de Dios. Y si tienes este corazón honesto, Dios se va a manifestar a tu vida, y tienes que contender por ella, por la fe, y no nada más en un sentido teológico, sino una vida entregada, rendida al Señor, a la verdad, parándote en la línea de fuego a pesar de cualquier persecución, amando al Señor, amando la verdad, tomando decisiones de la obediencia en fe. O sea, si el Señor me está diciendo que pare de hacer esto porque está mal, yo voy a parar en fe. Voy a decir, si el Señor me está diciendo abandona eso, lo voy a abandonar. Abandonando a tus ídolos, dejando de pretender estar en medio, porque Dios aborrece los tibios. Parar de jugarle a las 2 lealtades. No hay 2 verdades, mi hermano, solo hay una, y tienes que asegurarte de estar en ella. Y ese es el tema principal de la carta, para que no quedes engañado.
Este país está por entrar en una época muy oscura y malvada. Y te lo digo así de directo. Si eres de los que se alegran de que el gobierno anterior no siga adelante y que este gobierno tome control, estás muy engañado, estás muy ciego o muy ciega. Porque no estás viendo que el gobierno que está por entrar, si es que entra, es un enemigo de Dios, de la iglesia. De por sí, 3,000 bebés diariamente ya de por sí son asesinados de la manera más horrenda y cobarde en el vientre de su madre. Con este gobierno van a ser 4,000 o más. ¿Sabes quiénes son de los primeros que están celebrando? Planned Parenthood. Porque van a ser apoyados en su diabólica tarea. Ya habían quitado muchas leyes para apoyarlos, pues van a regresar todas esas leyes. Este grupo diabólico que está tratando de exterminar a la humanidad. ¿Quién más se está bien feliz de esto? Los movimientos LGBTQ, los transgéneros, los pedófilos. Están celebrando que más se va a adoctrinar para deconstruir la familia, el género, burlarse y desaparecer lo que es hombre o lo que es mujer. Eso es diabólico. Y eso va a estar aumentando, leyes que lo apoyan y además obligados. Si yo como cristiano no me atrevo a decir algo en contra, voy a estar en problemas. Expulsar a Dios de toda institución, escuelas, la educación de tus hijos es una porquería que les están enseñando una cosa espantosa en las escuelas públicas. Y eso viene de leyes desde ahí. Perseguir a los que están llamando eso mal, ¿verdad? Y a los esto de llamarles ciencia y ponerse tras la ciencia, una ciencia que no existe, que no es tal cosa. O sea, vienen tiempos difíciles, mi hermano. Y nosotros tenemos que contender por la fe y no podemos estar engañados pensando que vienen cosas mejores. No es así. Ahora, en Cristo tenemos la victoria. Te voy a decir algo. Todo eso no me quita el sueño. Me emociona. Porque ¿sabes qué significa? Si este gobierno entra, que el juicio que de por sí ya está sobre este país, por los miles de millones de asesinatos de niños inocentes, por la celebración del LGBTQ, por el abuso de niños en pedofilia, que es descarado, leyes descaradas, sin haber quien los defienda a los más vulnerables, leyes que apoyan todo eso, gente que tiene el dinero y haciendo estas cosas. Por cierto, no sé si ya oíste del Big Reset o del Gran Reinicio, ¿verdad? Esas no son conspiraciones extrañas. Viene el nuevo orden mundial, lo quieren hacer. Están metiendo en la cabeza de la gente que el problema de la humanidad son sus fundamentos racistas, ¿verdad? O sea, cosas sin sentido. ¿Para qué? Para que al final diga, yo no tengo la culpa de nada, mis papás tuvieron la culpa del pasado, las instituciones, pero a mí no me pidas que me arrepienta, a mí no me pidas, no, mejor destruyámoslo todo y hay que hacerlo de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es culpa de la cultura mojigata, de estos disque cristianitos, ¿verdad? Que no nos dejan explayar nuestras pasiones y deseos de lujuria. Somos infelices por su culpa, así es de que hay que deshacernos de sus ridículas religiones y de Dios y vamos a ser felices finalmente, ¿verdad? Gente juzgona, malvada, que me dice que me voy a ir al infierno. Y tú feliz porque perdió Trump, ¿sabes qué? No sabes. Y la tierra cada vez está peor. La violencia, la maldad, el engaño. Y te digo algo, Dios no está con los brazos cruzados. Y ni tú ni yo deberíamos estar tampoco con los brazos cruzados. Y estamos llamados a contender ardientemente por la fe, por lo mismo. Es tiempo, mi hermano. Sin importar quién quede en el gobierno, nos va a tocar orar por el gobierno. Pero debemos denunciar la maldad. Y estamos llamados a contender por la fe, una vez dada a los santos. Y no es hora de asustarse, mi hermano. O sea, ¿qué vas a hacer si llega el COVID-20? Y luego el COVID-21. Y después te amenazan con quitártelo todo si vas a la iglesia y adoras y predicas a Jesucristo. ¿Ya no vas a venir a la iglesia? O sea, ¿dónde está tu corazón? Pregúntate en qué crees. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Amas a Cristo, amas su verdad? ¿O vienes por tu milagro? ¿Vienes por tu religión? O sea, al final, la persecución, ¿sabes qué? Y la dificultad limpian la iglesia de falsos creyentes. Por eso yo estoy seguro de que la cosa, si se pone más complicada, no significa otra cosa, sino que el fin viene más pronto. Quizás se ponga más incómodo, quizás más peligroso, mayor persecución, pero al final nosotros ganamos, mi hermano. Al final, aún la muerte es nuestra más grande victoria, es nuestra graduación.
Claro que tienes que amar al Señor, no a este mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y es hora de contender por la verdad, mi hermano, de doblar nuestras rodillas. Tenemos que reiniciar nuestros tiempos de oración. No estoy diciendo que no uses cubrebocas, no estoy diciendo que no tengas sana distancia, está bien. Cuídate, cuida a tus hermanos, si estás enfermo no vengas. Pero no podemos parar de hacer la obra del Señor, no podemos parar de contender por la verdad. Este país necesita más que una vacuna contra el COVID, necesita arrepentimiento, necesita un avivamiento, y sin eso jamás vamos a ver la bendición de Dios. Y sin duda, no te quepa duda que Dios va a juzgar la maldad de esta nación y de todas las naciones. Y nosotros somos sus soldados y estamos para contender por la verdad. La verdad siempre ha estado en guerra, mis hermanos. La misma creación, desde el momento de la misma creación, ya estaba esta guerra. Nosotros somos los soldados, mi hermano, y estamos llamados a agonizar apasionadamente por la fe. ¿Qué es lo que hoy está en guerra? Checa estas empresas de media, noticias, Hollywood, medios sociales. La verdad, es la verdad lo que está en guerra. ¿Cuál es el principal ataque del mundo y de Satanás? Mentiras. No hay una autoridad. Nadie puede llegar al conocimiento de la verdad. Cada uno tenga su propia verdad. Cada uno sea autoridad para sí mismo. ¿Sabes en qué se traduce eso? En incredulidad, en desconfianza total, en hostilidad contra un Dios bueno. Hay una guerra diabólica en contra de la verdad y la palabra de Dios, de su voluntad, de su carácter. Y no es que la gente no tenga fe. Tiene fe, pero tiene una fe ciega en sus hijos y una terrible incredulidad, falta de confianza en el Dios vivo. ¿Sabes cuál fue el primer ataque en la creación? Génesis 3:1. ¿En qué dijo Dios? Sí, Dios dijo. Eso es lo que va a hacer Satanás siempre. Le siembra la duda a Eva y a Adán. No solamente siembra la duda de la palabra de un Dios inmutable, sino de sus intenciones. Dios no quiere que sean completos. De su carácter no quiere tener competencia. O sea, Dios no es confiable. Su palabra es lo primero que puedes poner en duda. Creen todo lo demás, creen las noticias, creen los supuestos científicos, creen aquel movimiento, creen aquella nueva técnica para sanarte, en aquel rollo, creen aquella publicación, pero a Dios, en ese ni confíes en Él. La Biblia, eso es anticuado, difícil, ¿quién lo va a entender? La Biblia de que eres un inadaptado, un ignorante. ¿Quién crees que pone todas esas mentiras en tu cabeza? Contender ardientemente por la fe, abrir los ojos, darle a Dios la confianza, porque sabes una cosa, Dios muchísimas veces dice: no temas, yo soy soberano, tu vida está en mis manos, mira a mí, sé salvo y vas a estar seguro. Escúchame, obedéceme, vas a ver la luz de la vida. Y tú, ay no, ¿a qué voy a la iglesia? Me va a dar COVID. ¿De veras? Lo grave de la incredulidad, mi hermano, lo grave de la incredulidad es decirle a Dios mentiroso y que Satanás es verdadero. Otra vez, si tienes COVID, quédate en tu casa, por amor a tus hermanos, no nos contagies. Pero te digo algo, en Calvary Compañerismo no vamos a parar. Vamos a estar sirviendo a nuestro Dios y vamos a predicar el Evangelio y su palabra. Y así tengamos que hacerlo en la calle, alrededor de balazos, yo lo voy a hacer. Dios nos llama a confiar. Dios nos llama a contender ardientemente por la fe, porque ya nos confió un tesoro maravilloso. Y por eso cierro con esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una gran afrenta, mi hermano. ¿Y a quién le toca contender por la verdad? Pues ahí al pastor todos los días en el radio que lo haga. No, también te toca a ti, mi hermano. A cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que discipularnos? ¿Por qué tenemos que levantarnos? Estamos en el tiempo final, mi hermano. No es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarse. ¿Eres amado? ¿Eres llamado? ¿Eres escogido? ¿Eres santificado? ¿Eres guardado por el Señor? Tienes una gran responsabilidad. Dios ya te entregó todo lo mejor de sí mismo. Te entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a amar al mundo? El amor del Padre no está en ti. ¿Vas a amar tu vida? Ay, no, yo me cuido mucho. El que ame su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Si amas a Cristo, es tiempo de levantarte y de contender ardientemente por la fe. Romanos 13.
Esto aún es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. ¿Cuántos de acá pertenecen al día, mis hermanos? Vivamos con decencia a la vista de todos, entonces. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad. No se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, queridos hermanos calvarianos, hermanos en Cristo, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cuántos quieren levantarse conmigo para hacer esta decisión de contender ardientemente por la fe, hermanos? Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos invita, Señor, nos exhorta, Dios. Nos has dado preciosos y maravillosos tesoros, Señor, en las manos, Señor. Tu mano no se ha cortado ni un instante, Señor. Este mundo miente y manipula todas las cosas, Señor. Pero nosotros no somos de este mundo, Señor. Te pertenecemos a ti, Padre. Y queremos predicar el Evangelio y queremos contender ardientemente por la fe una vez nos diste esta hermosa palabra, Señor, porque vienes muy pronto. Vienes muy pronto, Señor. No queremos ser hallados infieles. No queremos ser hallados, Señor, buscando lo nuestro, Señor, protegiendo nuestras vidas para después perderla. Mejor de una vez, Señor. Queremos perderla por causa de ti, Señor, y caminar en ti, Dios. Gracias, Señor, porque de una y otra cosa nos has sanado y nos has levantado, Señor. Gracias, Señor, porque los cabellos de nuestra cabeza están contados. Gracias, Señor, porque no cae una hoja de un árbol, no cae un pajarito a tierra, Señor, sin ti. Señor, eres Dios eterno, soberano, sentado en tu trono de justicia, Señor. Eres un Dios cercano, maravilloso, bueno, generoso, que habitas en cada creyente y que habitas en medio de tu iglesia, Señor. Hállanos fieles, Señor. Hállanos siendo fieles, Señor. Que no nos encuentres jugando el juego mentiroso de este mundo, Señor. Que nos encuentres siendo fieles, conociéndote, siguiéndote, Señor. Predicándote, Padre. Vienes muy pronto, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre. Te pedimos por aquellos que dudan. Ayúdalos, Padre. Levántalos, susténtalos. Por aquellos que están enfermos, Señor. Levántales, Padre. Muéstrales una vez más tu mano, Señor. En toda su vida lo has hecho, Señor. Y hoy no será la excepción. Padre mío, te agradecemos, Señor. Yo te pido por este próximo 5 de diciembre, Señor, el evangelismo que tendremos, Señor. Danos palabras, danos de nuevo, Señor. Vamos en tu nombre. Somos tu ejército, Señor. Somos guardados por ti. Somos llamados por ti. Somos santificados. Bendícenos hoy. Y te pido, si hay alguien aquí, Señor, que no te ha hecho el Señor de su vida, hoy entrégale tu corazón al Señor, de verdad. Y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento porque amo este mundo, he amado este mundo y no te he amado a ti, Señor. Hoy quiero caminar contigo. Creo que tú fuiste la cruz del Calvario por mí. Creo que resucitaste con poder. Y te abro la puerta de mi corazón. Te entrego mi vida y el trono de mi vida, Señor. Ven a reinar. Ven a reinar en mí. Creo que tú vives sentado a la derecha del Padre. Creo que vendrás con gloria, Señor. Juzgar a vivos y muertos, Señor. Yo quiero ser parte de tu ejército. Quiero ser parte de tu reino, Señor. Dame vida nueva, vida eterna. Ábreme el entendimiento, mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Hagamos un canto y nos despedimos.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, dile. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada vida, mientras haya aliento en mí. Dios es tu obra en mí. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Te rindo mi ser, dice. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada vida, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada vida, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Señor, haz su obra en nosotros, Padre. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Que no temamos, Señor. Y que podamos, Señor, entregarte nuestras vidas, Señor. Hoy, esta semana, Dios, regálanos un lindo fin de semana de acción de gracias, Señor. Libres de temor, Señor. Señor, llenos de esperanza, Señor. Llenos de tu presencia, Señor. Agradeciéndote por la familia, por cada cosa buena que nos da, Señor. Y te agradecemos el habernos llamado para ti, Señor. Gracias por darnos luz. Gracias por alumbrarnos, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Hagamos última vez ese coro. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada vida, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y Señor, te entregaste lo mejor de ti para nosotros, Señor. Recibe lo que somos, Señor. No es mucho, pero es para ti, Señor. Nos consagramos a ti en este día. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén. Hermano, que Dios te bendiga.